Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro desde Su Voz, Sos Vos. ¿Cómo están? Mi nombre es Silvia de Orellano y también pertenezco a este equipo de trabajo de Su Voz, Sos Vos. ¿Qué es Su Voz, Sos Vos? Somos un equipo interdisciplinario de profesionales, estudiantes y personas enfocados al trabajo con la niñez, la adolescencia y la familia, en la formación, contención, prevención, acompañamiento y promoción de la vida y de los valores. También hacemos trabajos acompañando a mujeres y sus hijos en situación de vulnerabilidad, a mujeres que están pasando problemas en sus familias con violencia o desamparo. Estamos muy atentos con respecto a estas situaciones que estamos viviendo tan fuerte en este tiempo y en esta sociedad. Asistimos a familias que más lo necesitan, ayudándolos a salir adelante en estas situaciones difíciles que muchas de ellas tienen que afrontar. De esta manera, promocionamos la vida y los valores, con los hechos, no solamente con palabras. Este espacio es para quienes aman la vida y la defienden desde el vientre de la madre, desde el momento de la concepción. Su voz sos vos se levanta por aquellos que no pueden hablar, la madre y el niño. Si estás interesado en formar parte de este equipo, conectate con nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Facebook, en Instagram, a través del nombre Su Voz Sos Vos. Así de sencillo. Y bueno, a los que están conectados pueden escribirnos en nuestro chat, contarnos de dónde nos están viendo, de dónde nos acompañan, y también pueden poner me gusta, y también les pedimos que compartan en sus redes sociales esta charla que vamos a tener enseguida. Como muchos de ustedes saben, a lo largo de todo este año hemos programado desde nuestro equipo de Su Voz Sos Vos diferentes charlas, entrevistas, conversatorios con personas referentes pro vida. Así que vamos a tener médicos, psicólogos, también vamos a tener abogados y también políticos que nos van a estar brindando su tiempo para poder seguir tratando estos temas tan candentes en este tiempo. Así que bueno, estén atentos a las nuevas fechas con sus horarios que vamos a estar divulgando, viralizando a través de las redes sociales y a través de nuestras propias redes. Estén atentos, así nos pueden seguir acompañando en estas siguientes charlas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle el lugar a las chicas. Son unas hermosas chicas, mis amigas, son unas profesionales que ahora están residiendo en Francia y van a estar a cargo de esta nueva entrevista. Así que estemos atentos y acompáñanos desde el lugar donde estés. Bueno, buenas tardes. Gracias Silvia por la presentación. Estamos muy contentas de una nueva charla, como Silvia dijo, una nueva charla, esta tercera charla de ciclo de charlas. Y hoy tenemos a una persona muy especial. Vamos a presentar a Georges Martin. Georges Martin es el coordinador de la comunicación de la Asociación Francesa Derecho a Nacer, Droit de Naître. Conocimos a Georges en una marcha por la vida que se hizo aquí en París, y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con él, de poder estar en contacto con él, así que hoy tenemos la posibilidad, el privilegio de poder tener noticias frescas de aquí de Francia.
que van a ser muy interesantes, muy importantes para ver el desarrollo de esta nueva ley en Argentina. Así que, como dijo Silvia, sin más preámbulos, sin más pérdida de tiempo, vamos a presentar a George Martin. George, si podés, bueno, activar tu micrófono, por favor. Ahí está. Muy buenos días, estimada Sandra, Silvia, Analia, muy contenta de la invitación de Su Voz, Sos Vos, un movimiento que los conocí también en esta famosa marcha en París, en el Trocadero, en mitad del mes de enero, ¿no? Fue la gran marcha por la vida, que a pesar de las normas que había aquí en Francia de toque de, ¿cómo se dice? Toque de queda, soy francés y a veces algunas palabras me fallan cuando pienso, y que nos encontramos ahí, había más de 6.000 personas, y sobre todo me acuerdo que había un Zoom internacional con más de 15.000 personas que asistían al mismo tiempo, y fue un evento muy marcante. ¿Verdad? Sí, hermoso, hermoso encuentro, así que estamos muy contentos, George, de que puedas estar con nosotros compartiendo este momento. Bueno, George está en Francia en este momento también, y George, queríamos saber cómo nació la asociación que dirigís, si nos puedes contar un poquito de la historia, el contexto, el motivo Sí. por el que nació. Antes que nada, como nos conocimos en una marcha, seguí un poquito lo que Sí. hubo este fin de semana en Argentina, me dejó mucha alegría de ver que hubo el sábado, el viernes inclusive, y el domingo hubo varias marchas por la vida en Argentina, y eso me emocionó mucho, porque veo que en Argentina hay mucha gente justamente que piensa como nosotros, pienso que es la mayoría del pueblo en ese sentido, y eso me da mucho contentamiento, porque aquí en Francia la ley del aborto existe del año 1975, lamentablemente, y nuestro movimiento, como movimiento, se puede decir que ya tiene una cierta historia, porque fuimos creados en noviembre de 1995, o sea, ya son más de 26 años. Éramos estudiantes en la época, y decidimos crear porque en 1995, justo el mes de marzo de 1995, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, lanzó la famosa encíclica Evangelio de la Vida. Y nosotros la estudiamos y quedamos impresionados de ver cómo la vida es sagrada e importante. Y él hace una convocatoria a todos los jóvenes, a todas las personas a defender la vida, desde el seno materno hasta la muerte natural, y diciendo que es un deber de todo cristiano. Y por eso creamos la asociación, porque en la época ya existía el aborto en Francia, en 1900, cuando lo creamos, y nos dimos cuenta que en 1995 que ya habían leyes que inclusive que casi ya nos limitaban en la acción. Les explico. En ese sentido, el aborto pasó en 1975 de una manera fue votada, lamentablemente, así como pasó en Argentina, o sea, votada por la Cámara de Diputados y por el Senado, con mayoría. Eran gobiernos de centro-derecha en la época, el presidente Valéry Giscard d'Estaing, y le llamó como ministra de Sanidad, o Sanidad Pública, se dice en Argentina, ¿no? Sí, de Salud Pública, a una señora que había sido una rescapada de campo de concentración. Y entonces ella era una señora muy competente, evidentemente, pero sobre todo tenía se puede decir, una señora que sufrió el holocausto, ¿no? Y ella fue única, se le viva, porque sus padres fueron muertos en campo de concentración alemán. Entonces ella tenía, para así decir, jugó mucho con ese lado de una persona que luchó por la vida, ¿no? Entonces hizo pasar la ley, y cuando pasó la ley, eso fue muy interesante, en los años, el primer país en el mundo a haber pasado el aborto fue la Unión Soviética. Yo os puedo hablar porque del lado de mi madre es de origen rusa, mi papá que es francés, y la Unión Soviética fue el primer país. Y de hecho, la triste noticia fue hace poco, fue en noviembre de 1920, que fue el primer país del mundo que pasó el aborto. Después en Europa fue Inglaterra en 1967. En Estados Unidos no hubo ley votada,
fue una decisión de la Corte Suprema en 1973 que interpretó un caso escandaloso que después la misma señora que motivó dijo que fue engañada por los abogados, que mintieron, y la Corte Suprema decretó que el aborto hace parte de los derechos fundamentales. O sea, fue increíble, hace parte de derechos fundamentales matar al niño para nacer, ¿no? Y en Francia fue votada, hay que decir las cosas como son. Hubo un engaño, yo visitaba a varios diputados cuando los contacté después en los años 98, 2000, ya no eran más diputados, y me dijeron como ellos fueron engañados cuando votaron la ley porque eran católicos, y en la época le dijeron, no, no, es una ley solamente por los casos de excepción para evitar muertos, o sea, ¿cómo pasa las cosas, ¿no? Al comienzo dicen que es un problema de sanidad pública y de esa manera hacen pasar. Y sobre todo en la época, en el año 75, hubo mucha mentira, en Estados Unidos también, increíble como la mentira por las personas que hacen pasar esas leyes es una cosa internacional y una cosa que pasa. Ellos habían exagerado el número de abortos clandestinos. Decían que en Francia había entre 300.000 y 1 millón de abortos clandestinos. Bueno, inclusive la prensa religiosa católica aceptó ese número y dijo, ah, no, hay 500.000. Entonces, bueno, cuando la ministra hizo pasar la ley, esa ministra de Salud Pública, ella, mira, es un tema nacional, tomó referencia a un diario católico, ella que no era católica, que dice que hay 500.000 muertos. Bueno, 20 años después hubo un estudio científico probando que es imposible haber más de 30 a 40.000 abortos clandestinos en Francia en esa época. Era imposible, porque los médicos no lo practicaban, no había, o sea, por ese estudio fue científico, o sea, cómo en los años 70 se exageró por 10 hasta por 20, porque un diario muy conocido que se llama El Nuevo Observador, a la época había dicho que había 1 millón de abortos clandestinos. Entonces, ¿cuántas, imagínense, que 1% de esas puedan morir? ¿Cuántas mujeres están muriendo en Francia? O sea, siempre cuando quieren pasar algo, se hacen argumentos, mentiras primero y después argumentos, para así decir, sentimentales, ¿no? Es para evitar muertos. O sea, es curioso, ¿no? Como esos hacen un cambio, votan una ley para matar y dicen que es para evitar muertos. Es una cosa muy... Y eso se repite lamentablemente en todas partes. Yo cuando vi en Argentina, yo estudié mucho en 2018, como fue el caso, porque Argentina nos marcó enormemente como una resistencia, cómo se consiguió que no pasase, y casi se puede decir que tuvo que venir el coronavirus, no sé si dicen coronavirus o COVID en Argentina, tuvo que haber paralizado el país, y pasaron en un momento que todo el mundo pensaba en comer, por así decir, porque el país pasó no sé cuántos meses sin trabajo, todo cerrado, ¿no? O sea, cuando se despejó un poco la puerta, votaron eso en urgencia. O sea, me parecía que la urgencia hubiese sido otra, o sea, cómo conseguir trabajo, cómo conseguir las personas, los negocios que se están cerrando, porque imagino la Argentina, aquí fue comentado, fue el país que tuvo el mayor bloqueo del país, porque fueron 6 meses paralizados, ¿no? En ese sentido es tremendo, ¿no? Porque aquí tuvimos 2 meses. Y después medios paros, pero nunca fue lo que hubo allá. Y se votó esa ley en medio. Casi se puede decir, aprovecharon esa desgracia para votar una desgracia mayor todavía, ¿no? En Argentina. Si no, capaz no pasaba. No Sí, sé qué piensan ustedes. podemos ver cómo en cualquier país, en Argentina, en Francia, como vos decís, el aborto fue aprobado por una mentira. O sea, A una rectificación, por muchas mentiras. bueno, digo, una mentira son los números. Una mentira como para decir, por no decir muchas mentiras, pero digo, siempre fue atravesado por la mentira. Por la mentira. Y fue tremendo. La verdad que triste, ¿no? Porque si no hubiese sido tanta mentira, no sé si hubiese sido ley hoy en día. Y George, ¿podés hablarnos, vos nos estás contando cómo empezó esta asociación? Sí. ¿Nos podrías contar más o menos cuál es la actualidad hoy en Francia con respecto al aborto? Sí, o sea, hoy en día el aborto, después que pasó el 75, el mal siempre avanza y siempre quiere más.
O sea, al comienzo cuando pasó la ley 75 era por los casos extremos, entonces la ley era muy limitada, o sea, no era pago por el seguro médico. Es bueno saber, aquí en Francia existe un seguro médico para todo el mundo. Toda persona que trabaja tiene un seguro médico. Yo sé que en Argentina es diferente, porque tuve mi mamá que murió en Argentina, que tendría que pagar una parte de los medicamentos, que es muy diferente, y al comienzo no era. Entonces, en los años 80, la ley, al comienzo cuando pasó la ley 75 era una ley provisoria, para ver cómo pasó en etapa, ¿no? Después de los años 79-80 fue aprobada definitivamente, y dije, no, disminuyó el número de abortos, porque había solamente 150.000, 180.000. Y antes supuestamente eran 500.000, ¿no? Entonces ya es un bien, y fue aprobada definitivamente en el fin de 79, comienzo de 80. Después, en el año 82, la primera reforma que se hizo, hubo un cambio de gobierno socialista, François Mitterrand, que subió, y él dijo, no, tiene que ser igual para todo el mundo y ser reembolsada por el seguro médico. Entonces ya en el 82 fue el seguro médico del Estado que paga el aborto. Bueno, ahí, después en el año 84, los socialistas están todavía en el poder, hicieron otras reformas, hubieron varias reformas que fueron hechas, y yo puedo hablar, las que nosotros intervenimos, lo que conseguimos hacer, que fue después del año 95. O sea. Entonces, nosotros cuando llegamos a la asociación, lamentablemente había sido el movimiento Pro Vida en los años 90, tuvo una gran acción en las manifestaciones, y sobre todo en las manifestaciones para impedir los abortos. Hubo un médico famoso, doctor Dov, que iba en las clínicas y impedía abortos, porque bastaba con que las personas viesen, lo mostraba. Lamentablemente yo no estoy en el escritorio, estoy en mi cuarto porque estoy con un problema relacionado a lo que todo el mundo tiene. No tengo aquí un fetus para mostrar más. Se mostraba simplemente lo que era un fetus, un bebé para nacer de 10 semanas, como la época cuando fue votado fuera por 10 semanas, y se disuadían enormemente de personas del aborto en la central de los hospitales. Ahí, antes, cuando el gobierno iba a caer, antes de perder las elecciones, votó una urgencia, una ley increíble, me parece el único país que existe eso, que se llama Loi d'entrave, ley de impedimento al aborto. Entonces, cuando usted escucha una cosa así, en español no, una ley que impide el aborto, no, una ley que prohíbe de impedir un aborto. Y entonces esa ley, que es única, no existe en otro país, nos impide de hacer manifestaciones en las clínicas o en los lugares donde hay médicos que proponen el aborto. O sea, uno tiene que estar a más de 100 metros y con pena de prisión. Inclusive varios de los nuestros fueron presos, inclusive religiosos, generales que estaban ahí, fueron presos, para tener una idea, y fueron condenados a pagar médicos que supusieron. Y después en la misma ley votaron, y eso 2 meses antes que el gobierno después perdió con 70%, 80% de opinión pública contra, inclusive no se podía hacer escritos dentro de los hospitales contra el aborto. Vean cómo es una ley que me imagino en Argentina ustedes todavía no están así, ¿no? Es Sandra. Sí, no, en realidad lo que pasó en Argentina es que todo fue mucho más rápido, me parece, que en Francia, porque en Francia, como decís vos, fue de a poquito, en el 75, después en el 76, como que de a poquito se fueron consiguiendo las cosas para la mujer. Pero en Argentina se puede intervenir en las clínicas, se puede impedir o no, porque en Francia desde el 93 no se puede. Sí, la gente puede... Tiene libertad. Tiene libertad. Igualmente, en Francia no podemos. Igualmente hace unos años tuvimos el caso más conocido del doctor Leandro Rodríguez Lastra. A él le sacaron la matrícula para no poder trabajar, y este fue como el caso, el más extremo. El más extremo. Pero hoy ganó, ¿no? No, por ahora, en realidad por ahora no. Hay médicos que son objetores de conciencia que se oponen. Pero yo vi que la justicia en última instancia ganó. Le devolvieron la matrícula en Entre Ríos, por ahora. Exacto. O sea, recuperó la matrícula de médico, sin eso no podía trabajar. O sea, no podía. Claro. Exacto. Ahora, en Francia, eso es del 92. Nosotros cuando fuimos creados en el 95, vimos que la cosa se iba a acelerar de una manera increíble, y subió un nuevo gobierno de izquierda, y ellos habían previsto
hacer que el aborto pueda ser practicado para las menores, que se alargase y que se prohibiese escribir contra el aborto, y que las menores pudiesen abortar y que el aborto fuese a 12 semanas. Nosotros lanzamos una gran acción en la época, fue nuestra primera acción pública que hicimos. Nosotros, nuestra especialidad es doble, o sea, es una acción, para así decir, de disuasión en dirección de la clase dirigente, política, digamos como son las cosas, y otra acción positiva de proponer a las jóvenes las alternativas al aborto. Evidentemente tenemos un número gratuito, damos una asistencia jurídica, les ayudamos a tocar las ayudas del Estado, que en Francia son numerosas, porque un país que siempre favoreció la natalidad hasta los años 2018. En 2018 lamentablemente hubo un cambio, el gobierno cortó un montón de leyes que favorecían que el Estado pagase una mensualidad por los hijos. El Estado disminuyó todo eso. Y es también otra cosa, ver que mismo cuando no es una ley por aborto, una ley para disminuir las ayudas a las familias. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Entonces ese año hicimos una acción que marcó enormemente. La ministra de la Salud Pública en la época era la número 2 del gobierno, una Martina Aubry, que era muy conocida, y ella había propuesto esa ley. Nosotros hicimos una acción, para así decir, psicológica que salió por todas partes. Pedíamos alquilamos listas y comenzamos a mandar peticiones con un pequeño, no sé si en Argentina es la misma cosa, en Francia existe el pequeño bracelet, no sé cómo se dice bracelet, si se colocan los bebés cuando nacen. ¿Cómo se dice en español? La pulserita. La pulserita, eso me faltaba. La pulserita donde se coloca el nombre del bebé, Antonio, Pilar, no sé cuánto nace, para que se la reconozcan. Entonces, esa misma pulserita, y en la petición pedíamos a los adherentes que colocasen el nombre que quisiesen, diciendo, Martina, no vote esa ley que va a hacer que estos niños no puedan nacer. Y muchos, evidentemente, colocaban el nombre de la ministra, Martina se llamaba, o del primer ministro que se llamaba Lionel en la época. Y en la época ella comenzó a recibir, y nosotros supimos en el ministerio, comenzó a recibir centenas por día, después fueron miles, y los funcionarios a veces se reían. ¿Cuántos brazaletes, pulseritas recibió hoy la ministra? O sea, marcó. Y ahí hubo una religiosa que se le fue, que colocó junto, agregó la petición para que no votase, diciendo, le colocó evidentemente en la pulserita Martín, y dijo, señora ministra, tenga atención, Dios la ve y la juzgará. Bueno, ¿ahí qué hizo la ministra? No tuvo ninguna duda, aprovechó eso, fue a la Asamblea Nacional, era el número 2 del gobierno, y agarró y dijo, mire, los movimientos pro vida me hacen amenaza de muerte. No es posible que la democracia pueda vivir así. Y yo tengo aquí la prueba. Y no la leyó. Lo mostró. Al otro día recibimos, estaba en un pequeño escritorio que nosotros teníamos, cerca de París, en Courbevoie, donde ustedes conocieron, en los alrededores de París, 6 agentes de policía vinieron en nuestro pequeño apartamentito, que era 70 metros cuadrados que teníamos, alquilado, hicieron lo que se llama una descente. ¿Cómo se dice? ¿Perquisición se dice en español? Sí, perquisición. Perquisición. Y dice, usted amenazaba a una ministra, no sé qué, tal. Bueno, ahí nosotros pensamos, primera cosa, vamos a rezar para pedir inspiración, ¿qué hacemos? Porque era obvio que era para que nosotros cerremos y no hagamos más nada. Lanzamos comunicado de prensa, en Francia no hay democracia, no se puede hablar. Bueno, esa ley, que debería haber pasado en 97, hicimos proceso, hicimos más peticiones, ganamos el proceso a la justicia. En fin, la ministra fue condenada a pagar a los abogados y nosotros fuimos absueltos porque no había ninguna amenaza. El juez, el abogado que defendió, la religiosa tuvo que ir al juez. Y eso ahí marcó enormemente. Pero lamentablemente la ley pasó en el año 2001. O sea, conseguimos atrasarla 3 años. ¿Y cuánto pasó? Ellos disminuyeron, por ejemplo, no pudieron colocar que los escritos contra el aborto fuesen ilegales, no pudieron colocar, ellos creen que el aborto lo aumentaron a 12 semanas, y consiguieron que las menores pudiesen abortar sin autorización de los padres. No sé si en Argentina actualmente se puede hacer eso. Sí. Sí, Sí, sí. la nueva ley, sí. En la nueva ley, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro, estaba escuchando, qué bárbaro que eso que cuando la gente le enviaba las pulseritas a la ministra, que la ministra dijo, bueno, voy a tratar a ver si, voy a decir que me amenazan de muerte, si pasa, pasa.
sea, que, O sea, nunca la amenazaron de muerte, pero ella dijo, voy a hacer esto a ver si pasa, pasa, ¿no? Algo exacto, así fue. exacto. Y lo dijo en la asamblea, y lo peor salió en radio, una famosa radio, no sé si se llama Radio Mita en Buenos Aires, no sé, que pasa informaciones todo el tiempo, aquí France Info. Y en bucle, no sé cómo se dice en bucle, todo el tiempo, repetían la noticia, los pro vida hacen amenaza de muerte a la ministra, o sea, para ver cómo lamentablemente la prensa, una cierta prensa, va con ello, ¿no? Y es una manera, usted sabe, Voltaire decía, ¿no? Mientras, siempre queda alguna cosa, ¿no? Una técnica que se utiliza la mentira, y en política, lamentablemente, la verdad, se puede decir que a veces los políticos quedan rojos cuando dicen la verdad, ¿no? Claro. Claro, bueno, y todo esto que está diciendo es tremendo, George, todas las cosas que, bueno, que el grupo, que la asociación de ustedes pudo hacer para frenar o para, justamente como dijiste vos, hacer que la ley sea votada más tarde. Quiere decir que entonces hay cosas que se pueden hacer O para sea, conseguimos que la ley fuese atrasada 3 años en concreto y que no fuese todo el paquete estaba previsto. O sea, ellos tuvieron que retirar mucha cosa y nosotros hicimos un trabajo de obstáculo, Claro. porque si no hay reacción, viene peor. Me parece Claro. que yo explico a veces, porque a veces muchas personas dicen, las peticiones tienen su peso, que los políticos las ven, la tiran. Y dicen, no, la petición no es para convertir a los políticos. La petición es como cuando uno toca un tambor. Cuando uno toca un tambor, uno no toca fuerte para romper el tambor. ¿El objetivo cuál es? Hacer ruido. Sí, muy bueno. Entonces, eso me parece que en Argentina, por eso estoy muy contento cuando veo que hay marchas, que hay acciones, que hay formaciones, porque lo importante es mantener un clima y mostrar que la vida es sagrada, mostrar cómo es una pelea y yo escuché en una de las marchas, uno de los dirigentes decía, no, nosotros, una batalla no es la guerra y vamos a continuar hasta que esta ley sea derogada. O sea, uno tiene que tener ese objetivo. Si uno no tiene ese objetivo primero, no se consigue nada después. O sea, Claro, lo importante es eso, hacer ruido y que sepan que no estamos dormidos, que sepan que estamos actuando. O sea, exacto. eso es súper importante. El otro día hablábamos con el director de la Marcha por la Vida y era eso. O sea, si bien la ley, es un hecho que la ley ya está aprobada, pero nosotros seguimos hablando, seguimos avanzando, seguimos generando estos espacios para que la gente sepa que no estamos tranquilos, que estamos acá y haciendo ruido, tocando, como decís vos, tocando el tambor para que... Exacto. Y después hay otra cosa, es despertar las conciencias de las personas, porque me parece una de las cosas fundamentales que es principal en esta acción. O sea, cuando uno muestra a un niño lo que es la muerte, es una cosa obvia. Ahora, a medida que uno va creciendo, el niño cuando es chiquito, cuando miente, se queda rojo, ¿no? La primera vez que miente. Más después, él se acostumbra a mentir y no queda más rojo. Por eso decía recién, hoy en día son los políticos que quedan rojos cuando dicen la verdad, porque están acostumbrados. Pero hay que estar. Entonces, uno tiene que ver lo que son las cosas naturales y organizar todo para mostrar. Nosotros hay muchas cosas que no precisamos probar, pero las tenemos que decir. Y segunda cosa, la cuestión de principios, que me parece muy importante. Siempre en esta acción por vida en Francia, una cosa que me gusta, cuanto seamos más numerosos, mejor es, porque se precisan economistas para argumentos económicos, se precisa de científicos para hacer argumentos científicos, se precisa de médicos, se precisa de abogados. Todo es bueno, porque es una gran acción. Pero me parece que una cosa no se puede sacar son el problema de los principios. Porque los argumentos, por ejemplo, muchos dicen, los argumentos religiosos hay que sacarlos. No, al revés, es un apoyo. Y a veces me parece que es más importante inclusive el argumento religioso, porque es lo que toca el alma. Y me parece Argentina una cosa que tiene mucha alma en ese sentido. Yo vi muchos cristianos que se manifestaron, que organizaron grandes acciones, y a veces los que nos traicionan a veces son los propios pastores. Yo lo hablo en cuanto católico, que yo puedo decir, en Francia lamentablemente el episcopado no reaccionó el 75, hizo hasta un pacto que salió años después, un pacto secreto, diciendo que dejaba pasar la ley a condición que no se tocase en la objeción de conciencia.
Cláusula de conciencia es eso, objeción de conciencia, ¿no? Sí. Bueno, ahora se está tomando en eso, no sé, para ver que esas... Y en la época hubo una falla, y nuestro movimiento siempre continúa, siempre le mandamos nuestros boletines que hacemos, cada 3, 4 meses hacemos un boletín, se lo mandamos a todos los religiosos que dirigen, a todos los políticos, para mostrar, estamos en constancia, decimos las cosas, organizamos acciones públicas, evidentemente, reuniones, peticiones, etcétera, pero es una constancia, y me parece, los hombres políticos, ellos también analizan el poder que tienen, ellos saben que el poder no viene de ellos, viene de la elección. Y en democracia hay dos fallas en la democracia. Una, que la primera democracia pública fue un desastre. De aquí a unos días, Viernes Santo, la vamos a saber, porque fue el pueblo que escogió Barrabás al hombre justo que era Dios. O sea, uno ve en la historia como la democracia, el pueblo, lamentablemente, no es siempre la justicia. Es un caso, mató al hombre justo por excelencia, al Hijo de Dios. Pero me parece, en ese sentido, hay que jugar que nosotros somos una minoría a veces, en Francia digo, pero en Argentina ustedes son una mayoría, y no se pueden hacer sentir minoría. Primero, ustedes tienen que ir adelante. Segundo, no hay que separarse, al contrario, hay que multiplicarse. Y en ese sentido, le voy a hacer comentar de una abogada colombiana, activista pro aborto, que estuvo en el Congreso en Argentina, que habló y estuvo con los movimientos pro aborto, y les explica, no, ustedes para ganar aquí tienen que separarlos todos. Entonces, cuando van a discutir y les quieren dar argumentos religiosos, no, aquí estamos hablando de argumentos de sanidad pública. No podemos hablar. Después quiero hablar con los religiosos. Bueno, hablo entonces con las feministas católicas que son pro aborto. En fin, o sea, es una manera de dividirnos para no poder dar, para así decir, lo más importante que es el principio fundamental. La vida sagrada es un don de Dios y no podemos permitir que por una simple ley todo eso sea barrido, porque ahí las mayores injusticias sean permitidas. Sí, mucho, ¿sabes? Acá en el chat una persona va volviendo al tema de los médicos, dice que en Salta los médicos, hay médicos que se ponen al aborto y que fueron sancionados. Así que ¿Sancionados porque el orden de médicos o por la...? Debe ser, dice, aquí en Orán me enteré que médicos que se opusieron están sancionados. Quizás por el hospital, o no sé, no dice más, pero fueron sancionados. O sea, bueno, les doy una idea. Lancen peticiones, se dice peticiones en español, ¿no? Sí. Para apoyar a esos médicos. ¿Cómo es posible? No sancionan, no colocan a los ladrones, a los asesinos sancionados, presos, y estos que están defendiendo los colocan. O sea, ahí, por el simple hecho que sean numerosos a firmar eso, hagan la ciudad, hagan el hospital, hagan por todas partes, porque hoy en día podemos destruir esa falsa muralla que están colocando. Sí, George, y bueno, para nosotros es precioso que nos digas todo esto, porque bueno, en Francia hace más de 40 años que la ley se votó y droit de naître, derecho de nacer, sigue luchando. Y hablaste de reaccionar, hablaste de despertar las conciencias, de hacer ruido, de hablar, de no separarse. Son consejos muy, muy valiosos, porque la ley aquí fue votada hace 2 meses, 3 meses. Y después organizar siempre que posible. Ahora, por ejemplo, el Día de la Madre, organicen eventos. El Día del Niño, organicen eventos. Los días de, no sé, el Día de la Maestra, organicen eventos, la Maestra por Vida. Aprovechar toda ocasión es buena, sí, para recordar y organizar a nivel local, de ciudad, no sé, una ciudad, no sé, la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, Buenos Aires fue el día, cada ciudad tiene el día de la fundación de la ciudad. Aprovechen ese día feriado para hacer alguna cosa también y que envuelva a la ciudad. O sea, me parece que es un punto fundamental de concientizar a las personas y aprovechar siempre, porque si no, lamentablemente, los medios de comunicación van diciendo, oh, los sondajes, eso estaba pasando antiguamente, el 70% de las cuentas, ahora solo el 50%. Bueno, una manera de evitar eso es eso. Que me parece que
fundamental. Sí. Y nosotros aquí, como vaya, nosotros no, ahí en Argentina creo que es un punto muy fuerte el hecho de, como decís vos, aprovechar los días festivos, las fechas festivas, porque a los argentinos nos gusta mucho festejar. Entonces, está bueno esto que decís de aprovechar esos días festivos para hacer ruido por la vida, porque es Exacto. verdad, somos la mayoría. Si la ley fue aprobada, no fue porque ellos son la mayoría, sino que fue como una mentira, un trasfondo ahí un poco raro, pero la realidad es que nosotros, la vida es mayoría en Argentina. Yo no tengo ninguna duda, fue una verdadera zancadilla que se hizo, que el gobierno hizo, la manera como hizo, las trampas, y cómo se puede decir, fue una verdadera, porque yo seguí, porque estaba muy interesado. Argentina es el mayor país de América Latina que siempre se opuso al aborto, era un país modelo. Aquí en Europa se habla de América Latina, el país que más se habla es Argentina, a pesar que hoy en día todos los problemas, las crisis que hay, y la gran influencia que hay de tantos europeos, ¿no? En Argentina, porque si no me equivoco, a pesar que Brasil es el mayor país, me parece Argentina tuvo más inmigración europea que Brasil, en cierto sentido. Entonces, por eso se habla mucho y tiene una grande, se puede decir, influencia a nivel mundial, porque evidentemente se habla del fútbol, pero no solamente del fútbol, hasta del rugby. Argentina tiene un buen equipo. Brasil, nunca escuché que Brasil tuviese un equipo de rugby. Aquí en Europa, en todos los deportes, Argentina es conocida. Y Brasil solamente es conocido por el fútbol. Tanto Argentina es conocida por muchas cosas, y eso tiene ese efecto, porque podría decir que Argentina pasó el aborto con esta ley, evidentemente en el mundo por vida tiene su peso. Y ver si hay buenas reacciones, eso va a fomentar, a veces se puede decir por un mal nace un bien, si sale una buena reacción, porque evidentemente ustedes van a tener elecciones de aquí a poco. Claro, sí. Bueno, y me parece cómo sancionar a los políticos que votaron, o sea, tendrían que organizar para que esos políticos no fuesen reelectos, pierdan, sea o por mentira, porque que pierdan, y eso se sienta, porque si ellos pierden, después va a ser muy fácil votar otra ley que diga lo contrario. Y eso me parece, es posible, no digo que es fácil, digo que es posible, porque todavía hay una mayoría que es prohibida. Pero para que voten hay que organizarnos, ¿sí? El día del voto hagan una kermesa, y dije, bueno, a los que votan para bajar estos aquí, ganan una muñeco, ganan algo. Sí, hay un dicho, no sé si, la verdad que no sé cómo llamarlo, que dice que ahora en las elecciones vamos a nosotros a abortar a los políticos que votaron la ley de aborto. Exacto. Que, Hay una excepción, como dice, toda excepción tiene su regla, el único caso donde se puede abortar. hay una lista de políticos que ya están, podemos decir que es la lista negra de los políticos que están en la mira, como para decir, bueno, ustedes votaron la ley del aborto, ahora vamos a ver qué pasa en las elecciones. Sí, yo me acuerdo, yo seguí el debate del 2018 en el Senado, que duró la noche, yo la seguí, porque en la época yo estaba en América Latina, durante las vacaciones de agosto, una cosa así, ¿no? Y me acuerdo que vi votar a una senadora, y dije, yo soy por la vida, y en el momento de votar, ella votó contra la vida. Hoy en día es la vicepresidenta. Entonces me parece, ella doble mentira y doble asesina. Sí, acá también, me marcó enormemente eso. acá también hubo muchos políticos que el día de la votación estaban a favor de la vida, y cuando tuvieron que votar, votaron en contra. No, ella, el discurso que hizo en el Senado, no, como soy por la vida, voy a votar por el aborto. O sea, una contradicción. Son esas cosas que me parece, eso se tiene que ser sancionado, eso se tiene que publicar, eso se tiene que recordar. Me parece que ustedes saben cómo las iglesias crecieron, ¿no? Los apóstoles eran 12, evidentemente se puede decir, y eran 12 que no eran muy, a excepción de San Pablo, no eran muy inteligentes, y digamos, eran simple, gente muy simple. Pero ellos tuvieron una cosa muy buena, ellos comenzaron a hablar y predicar. O sea, por eso nuestra universidad prediquen por todas partes, el hablar. Hoy en día el hablar es eso. Tenemos que hablar las cosas que tenemos
que defender la vida, los principios. Porque estamos pasando una sociedad en que los malos están hablando, ocupando los medios de comunicación. Y nos dejan, para así decir, nos quieren dejar nosotros tapados. Y eso no podemos permitirlo. Y tenemos que usar todos los medios, o sea, prensa, radio, televisión, internet, Twitter, todo es bueno, porque es... Y otra cosa, yo soy particularmente católico. Una de las grandes cosas que yo hago en mi parroquia siempre que puedo, en las intenciones que se hace una misa, por las madres y niños víctimas del aborto. Y una cosa muy importante, el lenguaje también. Uno no puede adoptar el lenguaje de nuestros enemigos. Una de las técnicas se llama la semántica. ¿Semántica se dice en español? Sí. Ellos adoptan palabras que atenúan. Entonces, en vez de decir aborto, no, embarazo, no, ¿cómo se dice? Embarazo no deseado, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes? El aborto se le llama aquí interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, no hay una interrupción, porque una vez que se mató, se mató. O sea, no, interrupción, no vuelvan a hacer el mismo. Sí. Introducción voluntaria, o sea, cambian las palabras para que pase mejor. Y eso me parece también una cosa muy importante. Nosotros justamente en Droit de Net nunca usamos la palabra, entre comillas, IVG, porque es una palabra justamente engañosa. Y una manera pasa, hay que decir la palabra aborto, me parece. Ahí llama mucho más la atención y las personas despiertan. Y también hay muchas cosas en ese sentido que tenemos que no ceder, que es muy, muy importante, porque es una batalla cultural también que ellos hacen. Y van haciendo pasando todo esto bajo pretexto de discriminación. Ah, usted está discriminando a las personas que no, pueden, no quieren tener hijos. Y después me decía, ah, usted está discriminando los que no pueden, después los que no quieren, y después y al final los que son discriminados son los que no quieren abortar. Claro, claro. Así que, bueno, es tremendo todo lo que estás diciendo, George, y anima mucho, así que yo pido a los que están escuchando que anoten los consejos. Nosotros también estamos anotando aquí los consejos que George está dando, porque como decís vos, hay que manifestarse, hay que hacer peticiones, y sabes que aquí, antes de la votación de diciembre, se generó un grupo muy importante que se llama la Mayoría Celeste, Sí. ¿verdad? Y que donde, bueno, exactamente como Sandra dijo, éramos la mayoría, seguimos siendo la mayoría, y mismo si la ley fue votada, seguimos siendo la mayoría, y se está creando una película que se llama La Ola Celeste, porque es algo tan grande. La ola, muy bien, muy bien. Otra cosa, hacer películas, me parece otra cosa excelente, multiplicar en ese sentido, porque eso marca a los niños también, porque todos los viven en el mundo la imagen, y eso es otro punto muy, muy importante. Después, todas las personas que se ayudan también mostrar todos los lados, las mamás que son ayudadas, también otra cosa que es muy interesante también mostrar a los niños, porque una cosa que hace la alegría en nuestra sociedad son los niños. Hay países que son muy desenvolvidos como Alemania, o otros países europeos, uno sale a la calle, no ve niños. Es triste eso. Bueno. No hay niños porque todo hecho para no favorecer a los niños. Y me parece que eso es una cosa fundamental que también uno tiene que no, decir la verdad, como la alegría en nuestra sociedad son los niños de hoy, que son los hombres que van a ser el país mañana. Y en ese punto es fundamental, y los niños tienen que aprender como todos los principios. No se aprenden solamente las matemáticas y el lenguaje, sino tienen que saber los principios morales, los principios superiores, y el principio, por qué él existe, por qué él está aquí. Y me parece en ese sentido, si ven una sociedad en que un niño, por un simple deseo, por un simple no sé qué, no pudiese existir, eso rompe la inocencia de un ser. Y me parece, en ese sentido, eso es otra cosa que en Argentina no se puede olvidar. Que eso es fundamental. Aquí en Europa, lamentablemente, se perdió mucho de ese censo del ser, como se dice. Uno es, y se rompe, para así decir, de niño uno va creciendo, no podía no haber nacido.
hubiese cambiado, y eso rompe un poco la estabilidad emocional. Y Me va, parece sí, está, la verdad que tremendo, George, la verdad que te escuchamos y es como todas estas cosas que nos vas diciendo, nos vas tirando tips, con respecto a los niños. Yo tengo a mi sobrinito, que fue en el 2018 fue a una marcha por la vida, y después le decía a la mamá que quería ir a la fiesta de Argentina. O sea, como que la marcha es una fiesta, y eso, en realidad, eso tenemos que transmitir, que la vida es una fiesta, y nosotros no estamos en contra de la mujer que aborta, estamos en contra, como dice Lupe Batallán, en contra del sistema que dice que ese es el único, la única salida. O sea, estamos en contra del aborto, no de la mujer que aborta, a favor de la vida. No, no, y después, evidentemente, uno tiene, en cuanto a todo pecado misericordia, como se dice, y nuestro Señor también. Estamos en la Semana Santa, me parece, uno no puede olvidarse, nuestro Señor perdonó a la pecadora, me dijo, no peques más. Eso se dijo bien claro. Pero una cosa que es fundamental, uno tiene que saber jugar con la misericordia también, evidentemente, más uno tiene que tener un equilibrio. Primero son los principios, porque si se rompen los principios, uno se deja llevar por los sentimientos. Y los sentimientos se manipulan, lamentablemente. Y la prueba, Viernes Santo, los judíos el domingo habían colocado sus vestimentas, sus tapetes para que el Señor entre, salve al rey de los judíos, y el viernes lo condenaron. O sea, es muy rápido eso. De una manera, se puede decir como la manipulación no viene de hoy, existe de hace mucho tiempo. Y uno tiene, y hoy con los medios de comunicación se puede hacer de una manera más eficiente tal vez, inclusive de una manera más tramposa, evidentemente. Y uno sabe que hay intereses del lado económico. A mí me parece que los intereses económicos son secundarios, pero hay que decirlos, porque hay muchas industrias, laboratorios. Yo participé, tuve que asistir también en reuniones en el Parlamento, en otros lados, reuniones de nuestros enemigos. Y vi, lamentablemente, te hacen parte los movimientos feministas, como todos ellos reciben subvenciones enormes de laboratorios, de ciertas industrias, y hay todo un lobbying, porque me parece que hay que decirlo de una manera muy clara. Existe una teoría malthusoniana, no sé si en español se dice Malthus, ¿escucharon hablar de Malthus? Malthus fue un gran teórico comunista de los que explicaba que el mundo en el siglo XX iba a acabar porque iba a haber mucha gente, iba a faltar comida y nutrición. Y él calculaba ya que en el año 2000 iba a haber 20 millones de personas, o sea, hoy en día somos 7, y ya calculaba 7 millones en el año 2021. Él calculaba que en el año 2000 iba a ser más de 25 millones. O sea, para comenzar, matemática no era bueno el hombre, que era especialista, y sobre todo decía, no, tenemos que reducir la población porque nos va a faltar alimentación, va a faltar comida, y la tierra va a ser destruida. Y grandes empresarios de Estados Unidos y de otros países también, creyeron y creen eso como si fuese el Evangelio. Y no se dan cuenta cómo Dios hizo las cosas, que a medida que la ciencia avanza, antiguamente con un terrenito de 100 metros cuadrados, se consigue, estoy diciendo cualquier cosa, plantar 10 acelgas. Hoy en día, en esos 100 metros, se consiguen 1000 acelgas. Cómo la ciencia avanzó y cómo a medida que la población va creciendo, se van consiguiendo otros medios de riqueza y otros medios alternativos. O sea, antiguamente era impensable hacer electricidad con el viento. Hoy en día, o sea, un montón de medios que Dios da, y todas esas tesis, hoy en día se puede decir, la población no creció como ese hombre exageraba, y era todo un plan justamente para hacer, votar leyes justamente para que acabasen con los nacimientos, con la familia, aplicar medios contraceptivos, y fueron aplicados en algunos países. Ustedes están cerca de Perú, ¿no? Que si no me equivoco, en Perú, en los años 90, fueron mujeres sin saber, bajo pretexto de vacuna, no quiero hablar nada contra las vacunas, más fueron esterilizadas sin saberlo. Claro. Así que, bueno, Jorge, también ustedes, bueno, también tienen derecho de nacer, tienen también un 0800. Exacto, un número gratuito de asistencia
a mamás, porque aquí en Francia, lamentablemente, todo ese contexto hace que en la escuela, yo hablé ya con varias estudiantes, lamentablemente se hace creer que el aborto es la única alternativa cuando es joven. Dice, estás estudiando, eso sí, tu carrera está frita, no sé qué. Y se olvida decir que tiene muchas otras posibilidades, o sea, existen muchas familias que no pueden tener hijos y gustarían adoptar. ¿Por qué no dar hijo a la adopción, por ejemplo? Y el niño estaría feliz en una familia que lo va a querer. Después hay muchas ayudas del Estado, que existen, y más, lamentablemente, son poco conocidas, y se puede estimular y mostrar, y hay una alternativa muy grande, y sobre todo mostrar las consecuencias. Nosotros hicimos unos libritos que fueron difundidos a 200.000 ejemplares, lamentablemente no lo tengo aquí para mostrarlo, pero que tuvo muy, muy grande influencia, justamente preguntas y respuestas simples. Es una cosa que también se puede hacer, para hacer libritos sobre eso. Inclusive todo lo que nosotros hacemos, autorizamos a difundir, a divulgar en otros idiomas, porque nuestro interés es salvar los principios, o sea, que lo haga nos interesa, y en ese sentido es importante mostrar las consecuencias, o sea, por ejemplo, una cosa que nos dicen, por ejemplo, cuando se practica el aborto, las consecuencias va a tener para la mamá, después puede ser que no pueda tener más hijos, por el riesgo que puede haber de cáncer, después sobre todo los riesgos psicológicos que vienen, después pesadillas que hay, todo eso se esconde. ¿Por qué no se lo dice? Hay médicos especialistas en eso, hay psicólogos, psiquiatras especialistas en eso, y a veces se puede explicar de una manera muy pedagógica todo eso de manera muy simple, sin colocar palabras científicas que uno se pierda. Me parece también otra cosa, que la sencillez. Intentar hacer cosas sencillas, o sea, que todo el mundo sea de entendimiento fácil para todos. Porque inclusive en las leyes, a veces hay abogados, hay películas que se ven de abogados que a todo el mundo le encanta, porque utiliza palabras sencillas. En cambio, entonces, un lenguaje simple, me parece que eso facilita también. Claro, la importancia de la claridad, o sea, para que todo el mundo entienda, mismo por ahí, personas que no tienen estudios, que también pueden entender, bajemos el lenguaje a todos por igual, para que sea más fácil para todos. Y con respecto a esto que decís de las consecuencias psicológicas, la próxima charla vamos a tratar sobre este tema, que es súper importante y que no hace distinción de mujeres este tema, así que yo... Ahora, le digo, el papel más importante lo tienen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son las víctimas. Porque a partir del momento que pasa el aborto, comienza a ser el aborto selectivo. Y lamentablemente, ustedes pueden tener un gran argumento ahí a jugar. Porque lamentablemente en India y en otros países, la mayoría de los abortos son selectivos, muchos, y son de niñas. Y me parece que a las feministas no les gusta cuando se utilizan sus argumentos. Claro. Tremendo, George, la verdad pasó súper rápido la hora, muy interesante, consejos prácticos como para poner a partir de esta noche en práctica, esto de juntarse, de hacer ruido, de festejar, de cosas claras, todas estas cosas que podemos decir que es como anticiparse, como decías vos, en Francia hace un montón que está la ley del aborto, en Argentina viene de aprobarse, entonces tenemos un montón, tenemos como un margen, corremos con ventaja, podemos decir. Exacto. Muchas gracias, la verdad que... Y después denunciar las mentiras, porque en Francia un error fue que no se denunció enseguida las mentiras. Y eso es interesante también denunciarlo enseguida. Porque la mentira corre hasta que es cortada, ¿no? Claro. Como se dice, los criminales que hacen las monedas falsas, ¿no? ¿Por qué circula fácilmente? Porque uno lo recibe sin saber, lo pasa a otro, no sé qué. En cambio, ¿cómo hace la policía para agarrar? Agarra a uno y va a la fuente, ahí la corta. Claro. Así que bueno, este audio, este video, este vivo, pásenlo, compártenlo, así lo ven escuchar tomando nota de cada consejo. Así que bueno, muchas gracias, George, otra vez. Acá decimos que en Francia son las 21:30 de la noche. Bueno, nos hablaste y 4:30 en Argentina, sí, hay 5 horas de diferencia. Así que gracias por darnos tu tiempo de cena.
Muchas gracias. Perfecto, y pidamos a Dios, porque una cosa muy importante, estamos en la Semana Santa de rezar, y pedir justamente que siempre nos aconseje y pedir que nos ayude, porque me parece hacer esta acción, si uno no tiene un fundamento espiritual, y hay que decirlo en cuanto cristiano, muchas cosas se pierden. Y increíble cómo Dios nos ayuda, inclusive inspiraciones, y a veces en los grupos, los movimientos, si uno reza, uno consigue inspiraciones y consigue ganar batallas. Y como se dice, a Dios rezando y con el palo dando, ¿no? Mazo dando. Así que bueno, para ir terminando, Gracias. Gracias, George. Realmente riquísimo todo lo que nos compartiste. Cada uno de los puntos súper necesarios y para ponerlos, para poner manos a la obra, ¿no? Ya estamos trabajando, pero bueno, todo suma y realmente es muy bueno. Gracias, gracias por ser parte de esta gran marea celeste, George. Muchas gracias por compartir esto. Y seguimos y levantando la voz por aquellos que no tienen voz. Gracias, Marisa, gracias, Analía, por el tiempo compartido. Muchas gracias. Y saben que les cuento, nos han estado acompañando desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, Ezeiza, Monte Grande, Lomas de Zamora, también provincia de Buenos Aires, Orán Salta, así que también, así que bueno, fue hermoso, hermoso el tiempo compartido. Y a todos los que nos han acompañado, también les decimos muchas gracias. Gracias por acompañarnos y ser parte de todo esto que realmente merece mucho nuestra atención, nuestro trabajo, todo nuestro empeño. Así que seguimos en esta batalla cultural y moral. Y a todos les digo, su voz sos vos. Así, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, George. Gracias. Adiós. Gracias, Muchas gracias, George. Que tengas buenas noches y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Eso, seguimos en contacto. Encantado.